Bueno, tenemos muchos temas para conversar con ustedes de lo que tiene que, sobre todo lo que tiene que ver con la política, porque desde la semana pasada, acá en la provincia, se ha iniciado esto que se llama el diálogo político. La semana pasada, el día viernes más precisamente, el gobernador, que es quien está encabezando esta charla junto con el ministro político del gobierno de la provincia, con Juan Pablo Rodríguez, eh, iniciaron este diálogo la semana pasada charlando con la gente de lo que había sido el Frente de Salta Nos Une y continuaron, ¿no es cierto?, en la mañana de hoy hablaron con la Unión Cívica Radical y esta tarde estuvieron reunidos con la gente del PRO, la dirigencia del PRO, el partido del presidente, hoy a la siesta. Mañana continúa, mañana a la mañana están convocados los dirigentes del Partido Obrero, del PO, pero ya se anticiparon que no van a ir, van a dejar solamente un escrito, y por la tarde se van a dar cita allí en la Casa de Gobierno, siguiendo con esta ronda de diálogo, los partidos que integran el frente oficialista, es decir, el frente que conduce Juan Manuel Urtubey. Nosotros vamos a estar charlando hoy, vamos a pedir justamente que nos cuenten detalles, los alcances de lo que fue este diálogo. Así que vamos a estar hablando con dirigentes de el PRO, vamos a tener invitado a un dirigente del PRO para que hablemos de esto y también de otros temas. Y también vamos a intentar hablar con la gente del Partido Obrero para que nos cuenten y nos digan por qué no van a asistir a la charla con el gobernador. Es una característica, digamos, del Partido Obrero que alguien podrá decir que está bien. A mí particularmente me parece que no, porque yo creo que cuando un gobernante, en este caso es el gobernador de la provincia quien convoca, se debe ir al diálogo, más allá de que existan posiciones total y absolutamente encontradas. Digo yo que se debe ir y escuchar y llevar también lo que uno piensa, decir, no, mira o mire gobernador, me parece que este es un diálogo ocioso e inútil, pero creo que lo que no se debe hacer es dejar de ir. Lo mismo si convoca un presidente o lo mismo si convoca un intendente. Se me ocurre que esas autoridades legítimamente elegidas por la voluntad mayoritaria, ¿no es cierto?, de la sociedad, creo que por lo menos merecen la posibilidad de escuchar qué es lo que tienen para decir, como también el que convoca tiene la posibilidad de escuchar qué es lo que dicen aquellos que normalmente adquieren una actitud crítica, ¿no? Bueno, pero esa es una opinión, es un punto de vista, nada más. Pero por eso creo que es interesante esta ronda de diálogo que se ha abierto porque nosotros hablamos el viernes con el doctor Luis María García Salado en su rol de presidente del partido Propuesta Salteña y nos comentaba y nos decía justamente García Salado que se había podido avanzar en varios puntos en los que hubo coincidencia y en los que se va a tratar de introducir algún tipo de modificaciones a fin de brindar una mayor calidad institucional en aquellos aspectos que no tengan que pasar necesariamente por la reforma constitucional, es decir, que se lo pueda modificar a través de leyes. Y me parece que ahí está lo importante, que cuando se convoca a las distintas fuerzas políticas, puedan avanzar en la idea de mejorar la calidad institucional, porque convengamos que hay muchos aspectos, si bien acá en la provincia se ha modificado, la constitución se ha reformado,
pero han quedado muchos aspectos dando vuelta, por así decirlo, ¿no? Como que faltó la instrumentación, faltó la reglamentación y muchas cosas, muchos temas que se podrían haber avanzado, quedaron allí. Y hoy, indudablemente, que hace falta, a partir del diálogo justamente, hace falta que haya coincidencia, que exista consenso, como por ejemplo para terminar definitivamente con este tema de qué pasa con las auditorías. La auditoría, los controles, es algo que permanentemente se viene hablando. Distintos partidos políticos, distintos dirigentes vienen hablando sobre el tema, pero si usted seguramente hace un poquito de memoria, va a coincidir conmigo en que hace muchísimo que se viene hablando de la necesidad, ¿no es cierto?, de darle mucha transparencia, de darle mayor autonomía a lo que son los organismos de control, pero a la hora de la verdad, los organismos de control siempre terminan en manos de los amigos del que gobierna. Esto ha sido así, si uno quiere verlo con más detalle, podríamos decir que históricamente esto fue así. Siempre, siempre, lamentablemente digo, el que gobierna termina proponiendo y poniendo en los organismos de control a aquellos que sabe que a la hora de la verdad le van a responder. Cuando en realidad, hablando de lo que significa la calidad institucional, lo que se debería hacer es dejar que los organismos de control queden en manos de la oposición, no para que la oposición de una manera irresponsable, ¿no es cierto?, de una manera irresponsable desate una cacería de brujas. ¿Mm? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, porque hay quienes dicen, no, que quede en manos de la oposición, correcto, pero no puede ser que los organismos de control en manos de la oposición desaten, ¿no es cierto? Como digo, una cacería de brujas, que se larguen a buscar las cosas que no existen o que se inventen, y de esta manera entonces nos iríamos al otro extremo. Hay que buscar la medida justa dentro de lo que significa controlar las cosas del Estado. Hay muchas maneras, muchas formas. Hay, por ejemplo, en nuestro medio calificadísimos profesionales que podrían tranquilamente terminar integrando los organismos de control. Pero calificadísimas figuras profesionales con una impecable trayectoria, pero absolutamente inobjetables, que tranquilamente podrían integrar estos organismos de control, de manera de darle una absoluta seguridad al ciudadano de a pie, al ciudadano, al simple ciudadano, darle la tranquilidad de que la cosa pública, como se dice, se la maneja como corresponde. Y no importa si el que gobierna es de tal partido o del otro, sino en los organismos de control poner estas personalidades, repito, inobjetables, así como dice la calle, que estén más allá del bien y del mal, y que garanticen esto. Ese es un aspecto, el tema de los organismos de control. Hay otros aspectos en los cuales también se puede empezar a avanzar sin necesidad de entrar en lo que es una reforma constitucional. Ahí está el tema del voto electrónico. El voto electrónico, leía el fin de semana una entrevista que le hicieron al ingeniero Diego Saravia del Frente Grande. El ingeniero Diego Saravia es un experto en informática, un hombre que ha sido reconocido internacionalmente, ¿no?, como uno de los que más sabe sobre el tema informática, Diego Saravia, creador de un sistema similar al que puede ser el Windows o el Word, que él lo bautizó el Ututo, el Linux, Linux Ututo, ahí me aclara Roberto, exactamente, Linux Ututo. Fue a presentar este programa, lo mostró en Inglaterra.
estuvo en Inglaterra, en el Reino Unido, y allí dijeron, qué capo este tipo, ¿no? Bueno, sin embargo, el ingeniero Diego Sarabia, que fue concejal por el Frente Grande y demás, docente de la UNSA, muy reconocido, sin embargo, Diego Sarabia, que es una autoridad en este tema, él ha tenido críticas muy duras sobre el tema de lo que es el voto electrónico. Desde un comienzo, el ingeniero Sarabia habló y dijo que no había garantías con esto. Ahora, si el ingeniero Diego Sarabia es quien más objeciones pone sobre este tema, qué fantástico sería que se lo convoque al ingeniero Diego Sarabia y le digan, bueno, ingeniero, usted que dice que este voto electrónico no da garantía, a ver, díganos, ¿qué hay que hacer para que dé garantía de transparencia? Por ejemplo, lo cierto es que hay muchos aspectos, por eso digo que se pueden empezar a mejorar, que pueden dar mayor calidad institucional, mayor transparencia, mayor garantía para el ciudadano de a pie que las cosas desde el Estado se están haciendo bien. Y habrá otros aspectos que sí necesariamente deberán pasar por lo que puede ser una reforma constitucional, como por ejemplo el tema de la limitación en los mandatos de quienes son miembros de los ejecutivos, de los ejecutivos, tanto gobernador como intendente, de los propios legisladores, dar un gran debate sobre este tema. ¿Cuánto es necesario que un legislador esté sentado en una banca? ¿Alcanza con un periodo? ¿Alcanza con 2 periodos? ¿Con 3 periodos? ¿Cuánto es lo que se necesita para que un ciudadano, al cual lo eligieron legislador, por ejemplo provincial, porque hablamos de lo que pasa en la provincia, debe estar sentado en su banca? ¿O qué pasa en el caso de los concejales? Lo de los concejales de Salta es una cosa que creo, si no mal recuerdo, que Salta es la única provincia que tiene mandato de los concejales por 2 años. Cuando se creó la carta municipal, que viene a ser la constitución del municipio, algunos la mal llaman la carta orgánica, en realidad se llama carta municipal, es la constitución del municipio. Cuando se implementó la carta municipal, que se implementó la elección directa del intendente, y cuando se habló de la ampliación de la cantidad de concejales que iban a tener la representación de los vecinos, eh, lo que se dijo en ese momento era que los concejales no podían tener un mandato mayor a 2 años. Y fue una equivocación, fue una gran equivocación, que hay que enmendar ahora. ¿Por qué? Porque la idea es que los concejales tengan mandato de 4 años, pero que se los renueve cada 2 por mitades. Pues como pasa con la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia. En la Cámara de Senadores, de Diputados, hay 60 diputados provinciales y cada 2 años se renuevan 30. Bueno, lo mismo hacer con los consejos. Pero eso hace falta una reforma constitucional. Y a la vez también, allí, dentro de lo que es esto, es este tema de los mandatos para quienes integren el Ejecutivo y el Legislativo, que exista también algo que yo recuerdo que en algún momento, cuando era senador por la capital, lo empezó a plantear el actual intendente capitalino Gustavo Sáenz. ¿Y sabe cuál tema es? El tema de la revocatoria de los mandatos. ¿Cuándo se va a empezar a hablar de la posibilidad de revocarle el mandato a un legislador o a alguien que dirige un ejecutivo? Tiene que existir esa posibilidad, porque no puede ser que alguien que haya sido elegido, por ejemplo, para legislar por 4 años, pero si a los 3 meses el fulano o la fulana demostró que no tiene la más mínima capacidad para hacerlo, o realmente no cumple con lo que dijo en su momento,
¿Por qué hay que dejarlo que 4 años más? No, no, hay que revocarle el mandato, hay que decir, no, usted mintió, usted prometió esto, usted dijo que iba a hacer esto y está haciendo esto otro. Lo que pasa es que como todos en la campaña mienten, usted ha visto, llega la campaña electoral y empiezan las promesas. No, que sí, que yo voy a hacer, que vamos a hacer. Cuando llegan después a la banca o al sillón del ejecutivo, ese tipo se olvida totalmente de lo que dijo, de lo que prometió, se olvida de los amigos, se olvida de quienes lo ayudaron a llegar, porque nadie llega solo. Todos los dirigentes políticos llegan a ocupar un cargo porque alguien los ayudó. ¿Mm? Sin embargo, muchos se olvidan hasta de quién los ayudó. Y cuando alguien va a decirle, che, fulano de tal quiere hablar con vos, dice el tipo, ¿quién? Porque eso es lo que pasa, ¿no? Habitualmente, se olvidan de eso. Bueno, hay muchos aspectos, por eso digo, pero es importante que la dirigencia, la propia dirigencia política, se empiece a poner de acuerdo para ver cómo modificar esto, cómo brindar mayor calidad institucional, mayor transparencia y mayor garantía de que los ciudadanos de a pie van a estar bien representados con un sistema que preserve justamente al ciudadano y no al dirigente político. Se me ocurre que esta ha sido una muy buena iniciativa que tuvo el gobernador de la provincia. Por eso a mí particularmente me, me parece que el Partido Obrero debería ir más allá de las críticas que tenga el Partido Obrero. Todos sabemos cuál es la posición política, pero se me ocurre que debería concurrir al diálogo. Pero bueno, son decisiones políticas que se toman y habrá que respetarlas en consecuencia.